Vamos a ir a Colombia con nuestro compañero Sergio David González, que nos va a ampliar un poco el panorama, porque entiendo que hay noticias de último momento en relación con esto y con esta fiscal de apoyo que le habían asignado, pero además porque tenemos un entrevistado que nos trae Sergio muy interesante. ¿Cómo estás, Sergio? Un placer saludarte. Darío, un gusto saludarte. Mira, noticia importante es que hace pocos minutos la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, decidió retirar a esta fiscal de apoyo del proceso que se está adelantando por parte de esta fiscalía allí en este dato con Nicolás Petro. Así que se retira de este momento después de conocerse esa carta en la solicitud que estaba dando a conocer la fiscal Laborde en este caso, y que estaríamos a portas en los primeros días de octubre para conocer un adelanto, por supuesto, de lo que va a ser el fallo de imputación de cargos a Nicolás Petro. Pero mira, nos encontramos justamente en las instalaciones de la oficina del abogado personal de Nicolás Petro, que a la vez es el mismo abogado del presidente Gustavo Petro. Hablamos del doctor Alejandro Carranza. Doctor Carranza, gracias por estar con nosotros aquí en DNews y abrir las puertas de su oficina para poder estar aquí con usted y hablar justamente sobre esto que está pasando en la situación donde la fiscal del caso de Nicolás Petro estaba diciendo que no necesitaba una fiscal de apoyo, que se la retiraran. ¿Cuál es la versión que ustedes tienen desde la defensa? Bueno, pues gracias por escucharnos, porque realmente es algo extraño ver a una fiscalía que pierde en las audiencias, que dicta titulares desde las audiencias y que cuando no puede defender su caso, entonces sale a hacer esta campaña a través de una candidata presidencial que es la señora Victoria Eugenia Dávila, conocida como Vicky Dávila. Estaba escuchando a Darío, y pues déjeme, Darío, dar la versión que contradice la opinión que usted tiene del caso, precisamente porque no ha sido público. Lo primero que tengo que contarle es que esta carta que hace la fiscal Laborde la filtra a través de un medio de comunicación. Esa intención de filtrarla solamente busca generar presión sobre el caso y sobre los jueces y fiscales. Pero vamos a ir paso a paso mostrando con evidencia cómo es que se cae y cómo se derrube esta estratagema para utilizar la justicia como un medio de campaña política. Lo primero que le quiero contar, y le he mostrado aquí a su colega, es que la fiscal Lucy Laborde ya había tenido fiscal de apoyo en el caso y ella misma la presentó en audiencia. Le he entregado el video aquí a su colega. ¿Es la misma de la cual se está hablando en este momento? Es la misma que ya ¿De había qué hablado. mes estamos hablando? De marzo de este año, en donde la fiscal presenta a la fiscal de apoyo. ¿Y por qué tiene fiscal de apoyo? Porque la fiscal Lucy Laborde, la que hace cartas públicas en vez de defenderse en las audiencias, y me obliga a salir a hacer esta defensa también pública, venía sumamente equivocada. Hay un par de investigadores en este caso que se llama Víctor Forero y Juan Camilo. Ellos habían reclutado una falsa víctima, es un mecánico de la ciudad de Bogotá, que han utilizado en 23 casos diferentes y le pagan con gastos reservados, y lo hicieron pasar como si fuera parte del esquema de Nicolás o como si hubiera sido parte del esquema presidencial de seguridad. Un medio de comunicación aquí reveló la identidad del señor y nosotros se lo pusimos de presente a la fiscalía y le contamos, le dijimos, ojo, porque él nunca estuvo en Barranquilla, no hizo parte del esquema, no hizo. Entonces lo que él dice de que él vio dineros, de que él le manejaba el carro, es falso, y con eso es que capturan a Nicolás. Eso ya lo sabe la fiscal, por eso hace esta carta. La misma fiscal venía en las audiencias en marzo pidiendo que esos informes que elaboraron Víctor Forero y Juan Camilo fueran usados como prueba. Y entonces la fiscal de apoyo la corrigió en la audiencia. Le dice, ojo, que los informes de investigadores no son prueba, porque es un mecanismo para recaudar información, no son la prueba. Y ella entonces dice, ok, entonces lo desisto, no son prueba. Lo llamativo es que Víctor Forero, hoy en día con Juan Camilo, están privados de la libertad por obstrucción de justicia y por afectar evidencias en otro caso conocido como el caso Pacho Malo, y que tienen por allá relación finalmente con el asesinato del fiscal Pecci. Esto todo es una cosa que el presidente de la República ha venido avisando. Está peleando contra el establishment que estaba utilizando, instrumentalizando la fiscalía. Entonces, la primera respuesta, la fiscal Laborde
no puede venir a decir aquí que no conoce, que no sabía de una fiscal de apoyo. Desde marzo ella misma la presentó. Lo segundo es que la Corte Suprema de Justicia en Colombia ha determinado que los fiscales de apoyo no hablan en las audiencias, no intervienen en las audiencias, no pueden participar en las audiencias porque la voz es del fiscal principal. Y la única forma para que un fiscal de apoyo pueda tener voz es si el fiscal principal está presente. Es decir, un fiscal de apoyo jamás puede tomar la vocería ni tomar determinaciones. La tercera cosa que le quiero informar es que ya toda la etapa de evaluación probatoria pasó. Entonces, nada tiene que ver que le hayan puesto a un fiscal de apoyo. Es más, me parece bien para que la refuercen, porque aquí le he entregado también a su colega un video de la última audiencia donde ella reconoce que efectivamente jamás existió un plan metodológico, jamás existió un motivo fundado para haber hecho el proceso de Nicolás, haber incautado el celular, habérselo filtrado a Revista Semana. Mostramos cómo Revista Semana y Vicky Dávila, en ese momento editora de esa revista, utiliza este caso para hacer hoy campaña política. Hoy en día es precandidata. Entonces utiliza eso para poder lanzar su campaña, todo este caso de Nicolás. Sí. Y ella en la audiencia acepta eso, también le he entregado el video. Doctor Carranza, vamos a conectarnos con Darío en nuestros estudios de D-News en Argentina para poder contextualizar esto a nuestra audiencia latinoamericana. Darío, el doctor Carranza, el abogado Nicolás Petro, que está en exclusiva con nosotros, te escucha. Gracias. ¿Cómo le va, doctor? Un enorme placer saludarlo. Lo escuchaba atentamente en su... El placer es mío, gracias. En su descargo y su explicación. Y usted plantea que acá hay una acción deliberada por parte de la fiscal Laborde de alguna forma, bueno, querer mediatizar el caso, de hacer filtraciones. Lo que me gustaría que nos cuente, porque a mí me cuesta no termino de comprender, es por qué una fiscal que está llevando adelante una investigación denunciaría alegremente que está recibiendo presiones indebidas si esto no es así. Porque acto seguido, si está recibiendo presiones internas, que apele a hacer públicas esas presiones, suena a algo bastante entendible justamente para tratar de contrarrestar esas presiones. Digo, ¿qué es lo que buscaría acá la fiscal denunciando esto? Eso es lo que a mí no me termina de cerrar del planteo que usted hace. Bueno, mire, lo que pasa es lo siguiente. En la última audiencia se demostró que el caso de Nicolás fue un montaje urdido entre una revista en Colombia y una persona que utiliza el caso para fabricar su campaña presidencial en este momento, Victoria Eugenia Dávila. Cuando nosotros dijimos ante el juez eso, no lo dijimos de forma alegre, sino que fue con evidencias contundentes que demostraron que había una fuente anónima, una fuente no formal que había sido instrumentalizada para mentir, que sabemos que es un mecánico de Bogotá, que no estaba en Barranquilla, que no hacía parte de los esquemas de seguridad y que con eso fue que capturaron a Nicolás. También le contamos al juez cómo a Nicolás, cuando lo capturan, filtran la captura mostrándolo desnudo con su esposa de 8 meses embarazada, desnuda. ¿Para qué? Para traerlo al búnker y presionarlo y hacerlo que él busque una salida para afectar al presidente de la República. El fiscal del caso, Mario Burgos, le hace preguntas a Nicolás sobre el presidente de la República, siendo que la Fiscalía no tiene la capacidad de investigar al presidente de la República. Ese es un tema político en donde se ha utilizado. Y en la audiencia, entonces, el juez le pregunta a la fiscal Laborde: señora fiscal, dígame, si quiere responda a esta pregunta. ¿Ustedes tenían un plan metodológico para haber hecho lo que hicieron? Si existía eso, porque hemos denunciado que fue instrumentalizado, que fue orquestado entre la candidata, entre la revista, entre el fiscal, para afectar al papá de Nicolás, al presidente de la República y el gobierno que por primera vez llega a Colombia como un gobierno de izquierda. Entonces la fiscal lo que hace, y ya le he entregado aquí el video para que ustedes lo analicen y lo pongan, espero nos den esa oportunidad de que lo vean, ella finalmente reconoce que nunca hubo plan metodológico y equivocadísimamente dice que es que lo que decía la revista funcionaba como si fuera una flagrancia. Y hoy en día sabemos, y en Argentina es así también el derecho, la flagrancia consiste en capturar a una persona que está cometiendo el delito in situ o capturarla por voces de ayuda. Es decir, la fiscal sabe que por su responsabilidad directa, por su falta de capacidad, ha dañado completamente el proceso
con el que buscaba hacer condenar a Nicolás porque el celular no tiene salvación porque fue una prueba ilícita. ¿Qué hace inmediatamente? Pasa esa audiencia. Seguramente tiene reuniones allá con el fiscal Mario Andrés Burgos, seguramente las tuvo con la propia Victoria Eugenia, y eso es el jueves 4 de este mes. El día 6, a las 8 de la mañana, la candidata sale diciendo a Nicolás le van a solicitar una nueva imputación. Y ese mismo día 6, a las 4 de la tarde, después de haber hecho esa orden que le da la candidata a la fiscal para que radique una imputación, muestra un formato que tiene fecha 6, hora 2 de la tarde de ese día que es sábado. El día lunes, entonces yo le radico una petición diciéndole, oiga, si usted va a capturar a Nicolás, acuérdese que aquí ya la Procuraduría a ustedes les dijo que no había un respeto hacia Nicolás con esa captura que hicieron. Que en este caso usted ya sabe que tiene que velar por el respeto del debido proceso. Y entonces la fiscal no me contesta. Me contesta la directora de lavado de activos, porque le radiqué a la fiscal general, a la directora de lavado de activos, a la directora de finanzas criminales y a la fiscal Laborde. ¿Por qué lo hice así? Porque como este caso lo está manejando una precandidata, no la fiscalía, yo tengo que saber por dónde es que van a buscar capturarnos, porque lo que informó la precandidata es van a capturar a Nicolás, le van a pedir medida de aseguramiento. Es más, empezó a escribir que no se huele Nicolás, que no se vaya. Es una campaña elaborada políticamente para afectar al presidente, como le digo. Entonces le escribo y me contesta la directora de lavado de activos con pleno respeto sobre la fiscal Laborde en términos, y me dice: todo lo que tenga que ver con ese caso, por favor, con la fiscal Laborde, lo que diga la fiscal Laborde. Ya le he dado copia también aquí al colega suyo de esa respuesta. Entonces, ¿cuál interferencia? ¿De qué está hablando ella? ¿Cómo es que se atreve a decir que cuál fiscal de apoyo si ella misma la presentó desde el mes de marzo? ¿Por qué no más bien es honesta y dice que si se le cae la prueba del celular ilícitamente obtenido en la audiencia, jamás va a poder imputar a Nicolás por ningún nuevo delito? Porque quieren utilizar chats de ese mismo celular incautado ilegalmente para hacer otra vez otro show mediático y generar presión sobre el juez, porque el juez tiene que decidir de aquí a noviembre. Yo he sido claro, prístino y de carácter con la Fiscalía y con el Centro de Servicios, y les he informado que precisamente yo no puedo por agenda asistir a ninguna audiencia hasta el mes de noviembre. Entonces, en este momento, a lo que se está juzgando, lo que está jugando la Fiscalía es a eso, hacer un escándalo mediático diciendo que le están afectando su independencia cuando ella ya tenía fiscal de apoyo, ella misma la presentó, la Corte ha dicho que los fiscales de apoyo no pueden hablar ni intervenir en las audiencias sin que el fiscal principal lo autorice, que el proceso ya tiene las pruebas emitidas. Dígame. Tengo una pregunta más yo para hacerle y lo quiero dejar allí con Sergio, que quiero que también le pregunte. Es una última pregunta de mi parte. Yo le quiero contar una escena, que es la escena que... Pero no, yo quiero... No me vaya a dejar con esa pregunta, hágamela, pero quiero que me haga otra pregunta sobre lo que dijo el presidente, porque quiero contestarle eso también. Bueno, gracias. Le pido que me deje a mí hacer las preguntas que creo pertinentes de hacerle, por favor, de la misma forma que usted me responde lo que usted considera pertinente responder, como lo está pudiendo hacer. Yo la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Es una escena que le quiero describir, que es la escena que ven muchos colombianos, y quiero ver qué es lo que usted responde a lo que se ve en esa escena. Muchos colombianos ven la siguiente escena. Ven al hijo del presidente denunciado durante la campaña electoral haber recibido fondos ilícitos y haberse enriquecido ilícitamente, denunciado. Ven a la expareja del hijo del presidente que empieza a colaborar con la Fiscalía y dice efectivamente hubo una recepción de fondos ilícitos y hubo una serie de irregularidades que se cometieron, también refiriéndome a Dey Vázquez. Ven un hijo de un presidente, Nicolás Petro, su cliente, que empieza en una primera instancia a colaborar con la Fiscalía y que admite algunas por lo menos de esas irregularidades. Y ven que de pronto cambian los abogados de Nicolás Petro, que hoy Nicolás Petro tiene el mismo abogado que el propio Gustavo Petro, que el propio presidente, y que cambia por completo el discurso y que niega todo lo demás. Y en paralelo se conoce la denuncia de la Fiscalía. Lo que muchos ven es que acá hubo una maniobra para justamente proteger al propio presidente y que por eso ese cambio de discurso tan abrupto por parte de Nicolás Petro,
con el agregado, insisto, de que para muchos es llamativo, de que el mismo abogado que es el de Nicolás Petro es al mismo tiempo el abogado del presidente. ¿Qué es lo que usted describe, digamos, frente a quienes ven en eso una maniobra para proteger al presidente? Bueno, lo primero que le tengo que decir es que la propia fiscal Lucy Laborde en audiencia pública aceptó que los dineros que recibió Nicolás no son de campaña ni ingresaron a la campaña. Con eso le contesto lo primero. Lo que pasa es que aquí los medios de comunicación a veces no están en las audiencias por lo largo, a veces se les olvida, tal vez tengan intereses editorializados, pero lo cierto es que cuando este defensor le pidió al señor juez llevar al gerente de la campaña del actual presidente para que diera su testimonio y explicara qué rol tenía Nicolás, si él recaudó dineros, si los entregó, mostrara la contabilidad de la campaña, la fiscal se opuso y le dijo al juez, entre comillas, la fiscalía sabe que los dineros no ingresaron a la campaña. Entonces, eso cambia el panorama. Todo el proceso se montó diciendo que los dineros eran de la campaña y que los dineros los había dado el narcotráfico. Pero la fiscalía sabe que no es así, tanto que tienen una declaración jurada en video de la persona a la que dicen que fue la que le entregó dineros a Nicolás. Y esa persona les dice que no les entregó nunca dinero a Nicolás, que lo vio una o dos veces en la vida. Ella conoce todo eso. Entonces la métrica del proceso le cambia y ahora el ejercicio que ella busca es presionar al juez para que Nicolás no se pueda defender, porque le quiero contar algo, los dineros que recibió Nicolás no son ilícitos y no se enriqueció. La Fiscalía comete un error gravísimo que es endilgarle el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, pero mire que es que como servidor público, siendo diputado de la Asamblea, no recibió ningún dinero por hacer favores, ni por buscar hacer lobby, ni por nada de eso. Entonces, eso se cae también, porque aquí era solamente el afán de perseguir al presidente de la República, destruyendo a su hijo. Y le quiero contar efectivamente cómo fue. Nicolás desde el 9 de marzo y 20 de marzo del año 2023 se presentó a la Fiscalía con documentos diciéndole, si me necesitan, llámenme, estos son mis abogados. La Fiscalía hace las incautaciones de información, no hace las búsquedas ante los jueces, hace unas diligencias llamando a Nicolás y otras no. Y luego montan la fuente no formal para capturar a Nicolás ilícitamente y hacer el show. Lo capturan y se lo llevan en un vuelo charter para Bogotá, lo capturan desnudo, con su esposa desnuda, una cosa, una locura, metiéndose por el balcón. Cuando son personas pues que se supone son de la Fiscalía General de la Nación, yo creo que el esquema de seguridad del presidente los va a atender, yo creo que el esquema de la Unidad Nacional de Protección los va a atender, no tienen por qué venir a hacer ese escándalo que hicieron, sobre todo cuando Nicolás venía diciéndoles si me necesitan, yo acudo. Pero lo capturan por el balcón, filtran la filmación desnudo de su esposa embarazada de 8 meses desnuda. Eso es humillación, eso es constreñimiento. Y luego se lo llevan al búnker de Bogotá. Y aquí le quiero contestar con otra pregunta. ¿Para qué se llevan a Nicolás de Barranquilla en un vuelo charter con todo el escándalo, las filtraciones y todo esto para hacerle una audiencia virtual en el búnker de Barranquilla? Yo pensé que es que iban a hacer una audiencia presencial ante una de las salas importantes que tiene el Tribunal de Bogotá o en una sede del Complejo Judicial de Palo Quemado, pero lo que hicieron fue una audiencia virtual. ¿Qué pasó dentro de esos días en los que Nicolás estaba? Lo constriñeron. El fiscal le dijo que no iba a ver a su hijo, que no lo iba a ver nacer, que Daysuris era la colaboradora de él sin que hubiera principio de oportunidad, que Daysuris ya le había contado todo, que era mejor que colaborara. Y entonces él le dice, bueno, yo voy a colaborar. Y empieza a hablar con ellos constreñido y bajo esa figura. Pero él jamás le dijo, es que mi papá efectivamente contó la plata, es que mi papá la recibió, es que la plata era de la campaña. Nicolás lo que hizo fue huir a través de ese medio que es legal en esta guerra jurídica, haciéndole creer al fiscal que lo iba a ayudar. ¿Y cuál fue la conclusión? Y ustedes la pueden ver en la audiencia. Tan pronto él hizo, el fiscal pidió que entonces la privación de la libertad fuera en la ciudad de Barranquilla. Ese fue el trato, esa era la forma como lo tenían presionado. Por eso es que Nicolás luego tiene un cambio de abogados, porque él entiende que no está siendo defendido bajo los criterios de lo que él considera era correcto.
Los abogados tampoco tienen todas las herramientas para saber, porque en ese momento nadie descubre evidencias. La fiscalía sencillamente, como en un juego de blackjack, le está blofeando, le está diciendo que lo tiene agarrado, que tiene la testigo, que ella ya confesó, que ella va a ayudar en una serie de irregularidades llamativas. Entonces, por eso hay un cambio. Luego hay otro cambio de abogados. Yo ingreso al caso en diciembre del año pasado. Y cuando ingreso al caso y empiezo a estudiar esto, lo primero que hago es ir a negociar con la fiscal Laborde. Y en la primera negociación ella me dice que si Nicolás no confiesa, le va a meter a la cárcel a la mamá de Nicolás, que porque ella tiene evidencia de que la mamá de Nicolás estaba metida en el tema de unos contratos con una fundación. Una cosa que la verdad me dio risa cuando me doy cuenta que la mamá a la que se refería era nada más y nada menos que a la mamá de Daizuris del Carmen, que es la que tiene los contratos y la maneja el dinero. Pero la fiscal no sabía. Por eso es que le ponen fiscal de apoyo, porque no lee el proceso, no se defiende bien y ahora sale a hacer este show. Entonces, con todo esto, cuando nos damos cuenta que el fiscal Burgos en el búnker, mientras tenían constreñido a Nicolás, le hace preguntas sobre el presidente de la República, y en Argentina funciona igual que aquí, hay fuero presidencial y es constitucional, no es un juguete, no es una diversión, se debe respetar. El fiscal no podía indagar nada sobre el presidente porque era la misión que le había puesto el fiscal Barbosa, que ustedes saben es un opositor ideológico de lo que representa el presidente de la República. Y entonces eso hizo que se denunciara por fraude procesal al fiscal que había realizado todas esas maniobras. Y el actual presidente, quiero darle la primicia, desde hace más de 3 meses se vinculó como víctima dentro del proceso, porque hemos encontrado todos los elementos que demuestran que ese fiscal lo que estaba haciendo era investigando, abusando de sus funciones, afectando el fuero presidencial, utilizando la información para filtrarla, para hacer campaña política de desprestigio, y lo grave, y por eso estoy aquí, para afectar la unidad nacional, porque lo que hacen con el presidente Petro en Colombia es utilizar todas las narrativas para erosionar la unidad nacional. Gústeles o no les guste, que sea de derecha, de izquierda, que sea del centro, el presidente de la República en un país representa la unidad nacional, hay que respetarlo, pero aquí le han montado toda clase de narrativas, que es adicto, que es borracho, que tenía dinero del narcotráfico, que es corrupto, cuando es una persona que ha mostrado con su valentía toda la batalla. Por eso es que luego llego a ser designado por el señor presidente como su defensor, para defender la unidad nacional, y es lo que estoy haciendo. Yo no tengo un discurso ideológico, yo defiendo el debido proceso y la unidad nacional de este país. Doctor Carranza, si es testigo de este proceso, ¿cuándo el presidente Gustavo Petro va a ir a declarar sobre su participación o no participación? Mire, yo ya le he entregado a usted la copia de esa vinculación que se hizo ante la fiscal quinta delegada ante la Corte. Y eso es una cosa extraña. Aquí la Fiscalía tiene un doble rasero. ¿Cómo es que la fiscal Laborde viene a decir acá que es que ella cumple y que tiene toda la capacidad, cuando es la misma fiscal que se supone tiene que condenar a Daizuris del Carmen por la violación de datos personales que ejerció sobre Laura Ojeda, la actual esposa de Nicolás? Y ha pasado casi 2 años y la fiscal Laborde no ha sido capaz de acusarla, no ha sido capaz de restablecer el derecho. Le permitió a la señora Daizuris del Carmen, para contestar eso que usted me decía de que Daizuris ha colaborado con la justicia, tenían escondido un Mercedes-Benz. Tiene más de 300 o 500 millones de pesos escondidos. Tenía una casa en Tubara que yo en las audiencias he venido denunciando, porque eso no es colaboración, eso es fraude procesal. ¿Y qué hizo el fiscal Burgos hoy denunciado? Comunicó a la sociedad que es que los bienes los tenía Nicolás, porque es que Nicolás no se enriqueció, Nicolás quedó endeudado y los bienes los cogió Daizuris. Y el fiscal Burgos sabe, porque ahí sí tiene interceptaciones, en donde él dice que no le va a dejar nada por el divorcio, porque esta película que está viviendo el país, utilizada por la precandidata Vicky Dávila, no es más que un lío de faldas, y aquí es un delito pasional en donde la dignidad es el muerto y el arma humeante es la filtración y la violación al debido proceso. Ya para finalizar, doctor Carranza, el 1 de octubre se citó para imputación de cargos en Barranquilla, pero ustedes están pidiendo que se corra para el 8 de noviembre. Antes de ser notificado, se lo describí a la fiscal Laborde y se lo dije al centro de servicios. La agenda que tiene este defensor es muy compleja, y como sabemos además que el centro de servicios puede volver a replantear la diligencia, le estamos pidiendo que la haga para el mes de noviembre. Todo
todo esto que hacen es para generar presión, para hacer en los medios de comunicación lo que no son capaces de hacer en las audiencias. ¿Qué se espera en esa imputación de cargos? La misma película, que coja y lea el teléfono de Daisuris para hablar de unos chats tergiversados, porque realmente la que debe investigar ahí la fiscalía es a la mamá de Daisuris. Se les olvidó ese detalle. A quien deben investigar ahí es a la exgobernadora Elsa Noguera. ¿Sabe qué hizo la fiscalía? Abrió un nuevo proceso radicado en donde tiene a unas personas en una investigación que no avanza, y aquí de la noche a la mañana, cuando perdieron el celular, salieron a investigar a Nicolás. Es una cosa bastante extraña, porque Nicolás nunca le pidió nada a la gobernación, no intervino en absolutamente nada, no se llevó un solo dinero, no tiene a su familia vinculada en eso. Todo eso lo tiene Daisuris, pero ella está alegre es porque sencillamente tiene un principio de oportunidad. Principio que tiene que ser derogado y que la fiscal Laborde sabe que tiene que derogar, pero se ha negado. Por eso ha sido denunciada por prevaricato. Y además formulamos una acción de tutela ante el juez para que se abra esa audiencia y podamos debatir allá en el fragor de la audiencia los incumplimientos de Daisuris: esconder dinero, esconder el carro, esconder la casa, mentir, hacer hostigamiento mediático, intervenir en política, bueno, todo lo que ha venido haciendo. Y vincularon a la fiscal Laborde la semana pasada. Entonces, qué oportuno que cuando ve que la Procuraduría General de la Nación le ha compulsado copias disciplinarias por lo que hizo, que tiene denuncia penal de este abogado, que yo no tengo por qué copiarle a ella la denuncia, que ya tiene tutela para que le podamos mostrar al país y a la justicia cómo esa fiscal conesta para dar apariencia de legalidad al fraude procesal, entonces sale a hacerse la víctima y ustedes ya tienen la prueba con una fiscal de apoyo que nada tiene que hacer procesalmente ahí y que ya había tenido en el proceso. Dos preguntas rápidas para dos respuestas rápidas. ¿Su defendido va a ir a la cárcel? No, no hay la más mínima posibilidad. Esto es solamente un show de la señora Victoria Eugenia, que le conviene subir sus encuestas con este caso. Y la última, ¿su defendido es posible que se fugue antes de la imputación de cargos? Jamás. Públicamente se lo dijo a un medio de comunicación. Nicolás tiene esquema de la UNP, tiene esquema de la Presidencia de la República, vive en un complejo de policías. Es el hijo del presidente de la República, es la persona más pública de este país. No hay una sola posibilidad de que digan que él se va a fugar. Y por eso estamos dando la cara y mostrándole internacionalmente a la fiscal Laborde que su estratagema y a la candidata Victoria Eugenia de utilizar la justicia para hacer campaña no les va a funcionar. Pues bueno, doctor Alejandro Carranza, gracias por estar con nosotros aquí en DNews, darnos en exclusiva sus declaraciones sobre esta situación que realmente inquieta muchísimo a la seguridad y sobre todo a la política en nuestro país. Feliz tarde para usted. Gracias a ustedes, gracias por escucharme. Muy bien, Darío, ya lo ves, es una situación muy compleja la que se vive en este momento con todo lo que está alrededor, no solo de Nicolás Petro, del presidente, de la familia, aún temas sin resolver en los cuales está pues aquí el hijo del presidente involucrado. Estaremos muy pendientes de lo que llegue a ocurrir y si la audiencia de imputación de cargos sí se realiza el 1 de octubre como se tiene planeado o se corre como lo pide la defensa para el 8 de noviembre. Gracias, Sergio.